¿Te ha pasado que ves una moto reluciente en la calle y piensas, esa va conmigo? Hasta que el mecánico te enumera a media docena de reparaciones catastróficas, pues hoy te traemos las 7 candidatas a sacarte más dinero que felicidad. Si te gustan las motos tanto como a nosotros, no olvides apoyarnos con tu me gusta, siguiendo el canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Este video está especialmente dirigido a quienes están valorando la compra de una moto de segunda mano o un modelo anterior a 2025, ya sea para aprovechar precios más ajustados o comprar una moto en específico. Antes de lanzarte a la búsqueda, es fundamental investigar a fondo el modelo que te interesa. Agárrate a tu casco y ajusta bien el asiento, porque cada una de estas bellezas tiene un as bajo la manga. Componentes que fallan donde menos te lo esperas, mantenimientos interminables y recambios difíciles de encontrar. Comencemos. Honda CRF 1100L Africa Twin 2022-2025. La CRF 1100L emplea un bloque de 1084 centímetros cúbicos construido en aluminio con refrigeración líquida y culata Unicam, optimizado para longevidad y resistencia a combustibles de baja calidad, rindiendo 102 caballos de fuerza a 112 Nm de par, a 5.500 revoluciones por minuto. Puede equiparse con la transmisión automática DCT de Honda, que prescinde del embrague manual y ofrece modos automáticos y manuales, añadiendo solo 10 kilogramos al conjunto. El bastidor es una doble viga de aluminio que logra un buen equilibrio entre rigidez y ligereza, y la suspensión Showa, horquilla de 45 mm ajustable y monoamortiguador trasero con bieletas, garantiza confort y control. Freno con 2 discos de 310 mm mordidos por pinzas radiales delanteras y un disco de 256 mm trasero, acompañados de un ABS con modos Curve Sensitive. El tablero TFT de 6.5 pulgadas con conectividad Apple CarPlay, Android Auto, da datos de marcha engranada, mapas, modos de potencia y ABS Cornering, aunque ha sufrido problemas de Ghost Touch y fallos táctiles en frío, lo que llevó a Honda a ampliar la garantía del display a 10 años. ¿Qué fallas presenta? Error de software en la FI ECU. En 2024, Honda emitió un recall para unidades CRF 1100L 2022, 2024 y 2025 por un error de programación en la unidad de control de inyección FI ECU, heredado de otro modelo, que puede recalcular mal el control de tracción cuando se activa el Wheelie Control, provocando vacíos de potencia o aceleraciones bruscas y aumentos de riesgo de caída. La campaña recuerda a unos 4.205 ejemplares en Estados Unidos, con fechas de fabricación entre septiembre del 2021 y octubre del 2024, y Honda ha detenido temporalmente las ventas hasta aplicar la actualización de software. Inestabilidades en el sistema DCT y eléctricos. Varios propietarios reportan que en modo DCT el cambio automático puede patinar o mostrar cierta brusquedad a baja velocidad. Esto particularmente si la batería no está en óptimas condiciones, ya que el sistema es sensible a caídas de voltaje. Asimismo, se han detectado desconexiones repetidas de Android Auto y Bluetooth, junto con paradas intempestivas del motor vinculadas a errores en el firmware del TFT. Corrosión inicial y mantenimiento. En las primeras series se observaron radios traseros con tendencia a oxidarse, fenómeno que Honda abordó en sucesivas jornadas, y el acceso a la tapa de balancines obliga a desmontar el tanque, carenados y parte de la electrónica, lo que convierte la revisión de válvulas en un servicio largo y costoso. Intervalo recomendado cada 24.000 kilómetros. La Africa Twin 1100 combina un motor fiable y polivalente con un equipamiento muy completo para ruta y off-road, aunque los propietarios deben estar atentos a las campañas de actualización de la FI ECU, al estado de la batería en modelos DCT y a los costes de mantenimiento de su sofisticada electrónica y suspensión. Si planificas viajes largos, conviene programar las revisiones de software y revisar el display TFT en el concesionario, así como presupuestar bien las operaciones de ajuste de válvulas.
Hyosun GV250 Aquila. La Hyosun GV250 Aquila es una cruiser de 249 centímetros cúbicos que destaca por su estética low and long y su motor V-twin de alta vuelta, diseñado para ofrecer una experiencia accesible a pilotos novatos sin renunciar a un aspecto clásico y un rendimiento decente. Sin embargo, diversos usuarios y mecánicos han reportado problemas en el sistema de encendido, carburación e incluso dificultades para encontrar el punto muerto, lo que puede repercutir en su fiabilidad a largo plazo. La Aquila monta un motor V-twin de 249 centímetros cúbicos, doble árbol de levas DOHC y 4 válvulas por cilindro, refrigerado por aire y aceite, que entrega 28.5 caballos de fuerza a 9.200 revoluciones y alcanza una velocidad máxima cercana a los 135 km por hora. El sistema de alimentación es una carburación Mikuni en versiones más antiguas o inyección electrónica EFI en modelos recientes, con una caja de cambios de 5 velocidades y embrague húmedo. El bastidor es de tipo Cradle, periférico en acero, pensado para aportar rigidez y ligereza al mismo tiempo. La suspensión delantera recurre a horquillas telescópicas convencionales de 41 milímetros, mientras que en la parte trasera encontramos doble amortiguador con ajuste de precarga. Frena con un único disco delantero de 300 milímetros y pinza de doble pistón y tambor trasero, apoyado por un sistema de ABS en algunos mercados. Con un peso en orden de marcha de 176 kilogramos y una altura del asiento de 700 milímetros, la GV250 Aquila resulta manejable para pilotos de estatura media y baja. Su depósito de combustible de 14 litros ofrece una autonomía aproximada de 200 kilómetros en uso mixto, ideal para desplazamientos urbanos y alguna ruta corta. Principales fallos mecánicos: caídas de rendimiento entre 2.000 y 5.000 revoluciones por minuto. Varios propietarios han experimentado bugging o vacíos de potencia en ese rango, atribuible a un desajuste del sistema de carburación o a fallas en la válvula de aguja que regula el nivel de gasolina. Al reemplazar la aguja y ajustar el flotador, muchos han recuperado una respuesta más lineal. Problemas en el CDI y circuito encendido. La señal de pulso que recibe el CDI proviene de una bobina ubicada en el cigüeñal. Si hay una caída de voltaje o un mal contacto en el interruptor de pie o el cableado, puede producirse corte de chispa y fallos intermitentes. Además, el desgaste del conmutador del caballete lateral puede interrumpir la alimentación del CDI, provocando paro de motor en marcha. Dificultad para encontrar el punto muerto. En clima cálido o tras rodar varios kilómetros, la caja de cambios tiende a cerrarse y el piloto sufre para situarla en punto medio, lo que se suele resolver ajustando el cable de embrague y lubricando los selectores. Sin embargo, el diseño del tambor de cambio favorece este síntoma. Aunque hay usuarios que han recorrido miles de kilómetros sin grandes averías, otros han reportado gripados de motor alrededor de los 6.500 kilómetros, posiblemente por deficiencias en el proceso de fabricación o tolerancias demasiado ceñidas. La Hyosun GV250 Aquila es una moto atractiva para quien busca estilo cruiser a un coste ajustado, con prestaciones suficientes para el día a día. No obstante, si la consideras, revisa detalladamente el sistema de carburación o EFI. Asegúrate de que el CDI y el interruptor del caballete estén en buen estado y pide al concesionario un chequeo específico de la caja de cambios para evitar sorpresas al buscar punto muerto. Con un mantenimiento riguroso y la puesta al día de los componentes críticos, puede convertirse en una compañera fiable para tus aventuras urbanas y escapadas de fin de semana. Honda CBR 1000 RR SP. La Fireblade SP monta un bloque de 998 centímetros cúbicos, 1000 centímetros cúbicos nominales refrigerado por líquido, con doble árbol de levas DOHC y 4 válvulas por cilindro, que genera 214.6 caballos de fuerza a 4.500 revoluciones y 113 Nm de par a 12.000 revoluciones, gracias a un cigüeñal plano y culatas derivadas de la RC213 VS.
La alimentación corre a cargo de una inyección PGM de SFI, Dual Stage Full Injection, con cuerpos de mariposa de 48 milímetros optimizado para ofrecer una respuesta instantánea y un empuje lineal en todo el rango de revoluciones. El chasis es un elegante twin spar de aluminio que equilibra rigidez y ligereza, manteniendo un tacto directo en entrada de curva. Delante monta la horquilla Showa Big Piston con cartucho HMAS, Honda Multi-Action System de 43 milímetros completamente ajustable en precarga, compresión y rebote, mientras que detrás equipa el amortiguador Öhlins TTX36. Cuenta con acelerador electrónico Throttle by Wire, que trabaja junto al Honda Selectable Torque Control, ofreciendo varios mapas de potencia y niveles de intervención del control de tracción. El sistema de frenado incluye ABS asistido por giros y distribución electrónica de frenada, con 2 discos delanteros de 330 milímetros y pinzas radiales, y un disco trasero de 240 milímetros garantizando detenciones potentes y seguras. Principales fallos mecánicos reportados. Falsos neutros en la caja de cambios. Varios propietarios han experimentado falsos neutros, especialmente al cambiar de segunda a tercera marcha, donde la palanca no acopla correctamente y queda en punto muerto, obligando a reducir la marcha o a detenerse para volver a insertarla. En pista también se han observado inserciones imprecisas, lo que ha llevado a ajustes frecuentes de la palanca y de los topes de recorrido, sin llegar siempre a erradicarse por completo el síntoma. Imprecisiones en el Quick Shifter. Aunque el Quick Shifter bidireccional añade deportividad y rapidez, algunos usuarios reportan que en cambios ascendentes a veces no acciona y deja la caja en neutro, especialmente al salir de las curvas a medio régimen, lo que genera sustos y pérdida de confianza. La solución pasa al actualizar el software de la EQ o ajustar la sensibilidad del sensor, pero no siempre se resuelve el problema al 100%. Intrusividad del ABS en conducción agresiva. En modos deportivos, el ABS puede intervenir de forma demasiado precoz al frenar en apoyo o inclinación, cortando la potencia de la rueda trasera y sacando el piloto de la trazada ideal. Esto se debe a mapas conservadores pensados por un uso mixto que no casan bien con el ritmo del circuito. Las unidades SP de 2014-2015, equipadas con el amortiguador Öhlins TTX36, recibieron una campaña de recuperación gratuita tras detectarse que la tuerca del pistón podía no haberse apretado al par correcto, provocando un aflojamiento que afecta la calidad de suspensión y la seguridad del piloto. La CBR 1000RR SP sigue siendo una referencia en el segmento de Superbike por su combinación de potencia, agilidad y tecnología heredada de MotoGP, pero no está exenta de retos de fiabilidad en su transmisión y electrónica de asistencia. Para minimizar riesgos, conviene revisar periódicamente el ajuste de la caja de cambios y del Quick Shifter, comprobar el estado del ABS en los diferentes modos de conducción y asegurarse de que, en caso de pertenecer a una serie afectada, el amortiguador Öhlins haya sido reparado bajo recall. Con estos cuidados, la Fireblade SP puede seguir ofreciendo una experiencia de pilotaje fuera de serie. Harley-Davidson Touring Series. La Harley-Davidson Touring Series engloba modelos tan icónicos como la Street Glide, Road Glide, Road King Special, Ultra Limited y las exclusivas CVO, diseñados para devorar kilómetros con comodidad y estilo. Todas montan el robusto Milwaukee Air 117 V-Twin, que entrega 130 pie-libra de par a 3.250 revoluciones por minuto, y unos 105 caballos de fuerza a 4.600 revoluciones por minuto, equilibrando empuje contundente y suavidad de marcha. Aún así, a lo largo de los últimos años han sufrido varios recalls de seguridad por problemas en el embrague hidráulico, el sistema de frenos y cortocircuitos eléctricos que repasaremos más adelante. El bloque Milwaukee Air 117 incluye un solo árbol de levas COHC
y balancines tradicionales optimizados para reducir vibraciones gracias a sus contrarrodillos internos, y para ofrecer un rango de par muy usable desde 1500 revoluciones por minuto. La transmisión es manual de 6 marchas con embrague hidráulico diseñado para suavizar el accionamiento en paradas y arrancadas. Electrónica e infoentretenimiento. La Touring Series equipa el sistema Skyline OS que permite navegación integrada, conectividad Bluetooth y Apple CarPlay, Android Auto en una pantalla TFT de hasta 12.3 pulgadas, con procesador rápido y actualizaciones por USB o Wi-Fi. Principales fallos mecánicos y campañas de recall. Cortocircuito en arnés del regulador de tensión. Harley-Davidson detectó en julio del 2024 que el arnés del regulador de tensión podía rozar con el cárter delantero del motor, provocando desgaste del aislamiento y un cortocircuito a masa que abría el fusible principal de 60 amperes, dejando al piloto sin propulsión ni electricidad en marcha. A lo largo del 2024 se documentaron al menos 9 casos de apertura inesperada de fusible, sin accidentes reportados, y la solución consistió en instalar una correa de retención secundaria y, de ser necesario, reemplazar el arnés dañado con un kit de extensión. Falla del sello del cilindro maestro de freno delantero. En octubre del 2024, Harley-Davidson llamó a revisión a más de 15.778 unidades por un defecto en el diafragma de la tapa del depósito de líquido de frenos, cuya migración de componentes al fluido podía hinchar la copa de sellado primaria y bloquearla, provocando un recorrido excesivo de la maneta y pérdida de potencia de frenado en el primer accionamiento. El programa de reparación incluyó el reemplazo del cuerpo del cilindro maestro y del diafragma por piezas mejoradas e identificables mediante muestras y marcas de fábrica, a coste cero para el propietario. Líneas de freno dobladas y contacto con depósito. Al menos 8 reportes llevaron en octubre del 2024 a un recall voluntario para inspeccionar las líneas de freno delanteras de ciertos modelos Touring y Softail, al comprobarse que se habían montado dobladas y rozando el depósito de combustible con riesgo de corrosión y fuga de fluido. Dependiendo del daño o desgaste observado, los concesionarios sustituían las líneas o guiaban su recolocación correcta, asegurando espacio suficiente para evitar futuros contactos. Riesgo de rotura de línea en Lowrider, El Diablo y ST. Entre 2022 y 2024, los modelos Lowrider El Diablo FX RST y Lowrider ST FX LRST sufrieron un recall por el mismo motivo. Líneas de freno delanteras que podían fracturarse con la vibración, perdiendo fluido y frenado. Se estima que 15.778 motos estuvieron afectadas, y el kit de reparación incluyó líneas de nuevo diseño híbridas de sujeción reforzada, instalados sin coste alguno para los usuarios. Fusión de línea de freno por proximidad de escape. En septiembre del 2023 se identificaron al menos 3 casos de líneas de freno delanteras en modelos FLH-XE que sufrían derretimiento de la cubierta por cercanía al colector de escape, lo que motivó a otro recall para reemplazar las líneas por materiales resistentes a altas temperaturas. Embrague hidráulico con sello defectuoso, recall 2014-2015. Durante el 2014 y 2015, 25.185 motocicletas Touring y 3.861 CVO Trike fueron llamadas a revisión al detectarse que el sistema de embrague hidráulico podía desarrollar un desgarro en la copa primaria del pistón del cilindro maestro, dejando el embrague pegado y la moto avanzando sin control desde parado. La reparación consistió en reconstruir el cilindro maestro con un kit de sello mejorado, servido por Harley-Davidson sin coste para el cliente y acompañada de instrucciones para purgar y ajustar correctamente el sistema. KTM RC8 1190. La RC8 1190 monta un V-Twin a 75 grados de 1195 centímetros cúbicos de OHC y 4 válvulas por cilindro, refrigerado por líquido con una relación de compresión de 13:1 para exprimir cada gota de mezcla.
Ofrece una potencia nominal de 155 caballos de fuerza a 10.000 revoluciones por minuto y un par máximo de 121.6 Nm a 8.000 revoluciones, gracias a cuerpos de mariposa de 48 mm y gestión electrónica Keihin EF. La transmisión es de 6 velocidades con embrague multidisco en baño de aceite, y en la versión R incorpora además un slipper clutch para evitar levantamientos de rueda trasera en reducciones fuertes. El bastidor es un trellis frame de acero cromo molibdeno, donde el motor actúa como elemento estructural para maximizar rigidez y reducir peso. Adelante equipa una horquilla WP-USD de 43 mm totalmente ajustable, mientras que detrás confía en un monoamortiguador WP con bieletas, ofreciendo un equilibrio óptimo entre absorción de baches y solidez en conducción deportiva. Para detener sus 188 kilogramos en seco, monta en el tren delantero dos discos de 320 mm con pinzas radiales Brembo de 4 pistones y un disco trasero de 220 mm. Calza neumáticos 120-70 ZR17 adelante y 190-55 ZR17 detrás, con una distancia entre ejes de 1425 mm y una altura del asiento de 805 mm, pensada para ofrecer un compromiso entre maniobrabilidad intensa y estabilidad a alta velocidad. Los principales fallos son: flota inicial de bielas defectuosas. En los primeros modelos del 2008 se detectó un batch de bielas con tolerancias fuera de especificación, lo que derivó en ruidos anómalos y, en casos extremos, gripados prematuros. KTM reemplazó gratuitamente las bielas afectadas bajo garantía. Falsos neutros y cambios imprecisos. Muchos propietarios han reportado falsos neutros al cambiar de marcha, especialmente entre segunda y tercera, obligando a reajustar topes y palanca con frecuencia. Este síntoma, derivado de un diseño exhaustivo del tambor de cambios, fue parcialmente corregido en la versión RC8R, con componentes internos revisados. Fallos de válvulas por detonación. En condiciones de uso con gasolina RON95, se han producido detonaciones y roturas de válvulas, sobre todo en modelos del 2010, debido a los límites térmicos del aletado de la culata. Los usuarios afectados debieron cambiar taqués y árboles de levas, y se recomendó usar combustible de mayor octanaje para prevenir estos daños. Fugas de aceite y refrigerante. Las primeras unidades sufrieron pequeñas fugas de aceite en retenes de cárter y juntas de culata, mientras que algunos casos presentaron entrada de refrigerante en el cárter por fallo del eje de la bomba de agua. La sustitución preventiva del sello de la bomba resolvió el problema en la mayoría de los talleres. Operaciones básicas como el cambio de aceite llegan a requerir más de 1 hora por cada cilindro debido a la complejidad del diseño y a la ubicación de los tapones, lo que eleva los costes y el tiempo de taller. La KTM RC8 1190 brilla por su potencia y agilidad, pero exige un seguimiento escrupuloso de Service Bulletins, uso de combustible de alto octanaje, inspección puntual de retenes y bomba de agua, y un ajuste fino de la transmisión si aparecen falsos neutros. Con estas precauciones y un mantenimiento profesional riguroso, sus virtudes de Superbike pueden disfrutarse sin sorpresas desagradables. Yamaha FJR 1300, versiones con embrague electrónico YSC. El bloque de 1298 centímetros cúbicos se apoya en una inyección EFI Mikuni y cuerpos de mariposa de 42 milímetros, entregando un empuje muy lineal desde bajas revoluciones y una respuesta viva en medios y altos regímenes. El YSCS emplea 2 actuadores controlados por ECU. Uno regula el empuje del embrague y el otro acciona el cambio de marchas, evaluando en tiempo real datos de RPM, posición del acelerador y carga del motor para garantizar transiciones suaves y rápidas. Al presionar el botón de cambio, el sistema desacopla el embrague, selecciona el piñón deseado y vuelve a enganchar automáticamente sin intervención manual. Para contener el brutal empuje del motor, Yamaha recurre a un chasis doble viga de aluminio que aporta rigidez torsional y ligereza.
La horquilla telescópica de 48 mm ofrece 137 mm de recorrido y el monoamortiguador trasero con bieletas ofrece 122 mm, configurables para adaptarse a la carga y el estilo de pilotaje. En frenada, dos discos delanteros de 320 mm con pinzas de 4 pistones y un disco trasero de 283 mm garantizan detenciones contundentes complementados por ABS de serie o como opción en modelos anteriores a 2006. Con 805 mm de altura del asiento, la FJR 1300 ofrece una posición erguida deportiva ideal para rutas largas. El depósito de 25 litros brinda más de 300 kilómetros de autonomía en uso mixto, y el carenado con parabrisas regulable protege del viento a velocidades de autopista. Códigos de error SH37 y SH46 en el YCCS. Varios usuarios han reportado en foros de la FJR 1300 códigos de fallo SH37, donde el sistema deja de accionar el embrague al detenerse y la moto jalonea o apaga el motor al intentar arrancar. Este error suele indicar desalineación o daño en los actuadores eléctricos, que pueden saturarse o perder pasos por suciedad o desgaste interno. Pérdida completa de embrague y lurch inesperados. Existen casos documentados en Adventure Rider de pilotos que, al detenerse en marcha, no pudieron volver a desacoplar el embrague y la moto arrancó en alguna marcha, dejando al piloto sin control de freno motor ni capacidad de maniobra. Estas situaciones obligan a parar el motor para reiniciar el YCCS, aumentando el riesgo de caídas en tráfico urbano. Transmisión imprecisa y falsos neutros. Aunque la mayoría de FJR 1300 celebran la robustez de su árbol de levas y engranajes, hay propietarios en Reddit que describen falsos neutros al cambiar de marcha, especialmente en la segunda y tercera marcha, requiriendo reajustes constantes de topes y resortes internos. En algunos casos, un simple reset de la ECU restaura temporalmente la correcta sincronización del sistema. Recall para grietas en segunda marcha. Yamaha lanzó una campaña de llamada a revisión para las FJR 1300 fabricadas entre 2015 y 2020, al descubrir que el piñón de segunda marcha podía agrietarse bajo carga alta y bloquear la rueda trasera, lo que llevó a 15.000 unidades a talleres para sustituir la caja de cambios completa. Este recall, comenzado el 13 de enero del 2021, recomendó a los usuarios no usar la moto hasta completar la reparación. Desgaste de las horquillas selectoras. Según Bennett, un pequeño porcentaje de FJR 1300 muestran desgaste prematuro en los selector forks, horquillas que mueven los dogs de cambio, lo que puede derivar en mala sincronía y crujidos al cambiar de marcha. Inspeccionar estos componentes en una prueba de cambio durante la compra de segunda mano es clave para evitar costosas reparaciones. Advertencias y bloqueos intermitentes del YCCS. Otros reportes en foros como JXZ Talk mencionan el warning YCCS y bloqueo completo de cambios, obligando a neutralizar la motocicleta hasta resolver el fallo. Además, un video de YouTube muestra fallos de funcionamiento del sistema tras cierta humedad o vibración prolongada. BMW R1300 GS, producción entre mayo del 2023 y enero del 2024. Llega como una evolución de la saga GS con un nuevo motor Boxer Shift Cam de 1300 centímetros cúbicos, montado en un chasis más ligero que su predecesora y equipado con suspensiones Evo Telelever, Evo Paralever, semiactivas y un completo pack electrónico de asistencia. A pesar de su avanzada ingeniería, numerosos propietarios han sufrido fallos en el relé de arranque que impiden el encendido, problemas de infiltración de humedad en el mando derecho y falsos neutros en el cambio, amén de inconsistencias en el autoajuste de la suspensión, lo que ha obligado a BMW a lanzar varias campañas de revisión y a los usuarios a extremar las precauciones en su uso. La R1300 GS se impulsa con un boxer bicilíndrico de 1300.6 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y líquido, fabricado con doble árbol de levas de OHC y la tecnología Shift Cam
de distribución variable que optimiza empuje en bajos y altos regímenes. Desarrolla 145 caballos de fuerza a 7.750 revoluciones por minuto y 149 Nm a 6.500 revoluciones, cifras que suponen un salto de potencia y par respecto a la R1250 GS, pero con un peso en orden de marcha de 237 kilogramos gracias a un nuevo bastidor motor portante y a la ubicación de la caja de cambios bajo el motor. En chasis cuenta con Evo Telelever en el tren delantero e Evo para lever trasero, ambos con ajuste electrónico de suspensión Evo ISA, y modos de conducción que incluyen Enduro, Rain, Road y Dynamic, punto ABS en curva, control de tracción DTC, asistente de arranque en pendiente y control de crucero dinámico. Desde julio del 2024, BMW retiró del mercado cerca de 25.000 unidades de la R1300 GS, que fueron fabricadas entre el 14 de julio del 2023 y el 18 de marzo del 2024, ya que el relé de arranque semiconductor presentaba fisuras en el molde que permitían la entrada de humedad y corroían los contactos, provocando que la moto no arrancase o se pusiera a girar el motor sin orden del usuario. Los primeros síntomas incluían cortocircuitos internos que incluso carbonizaban el relé hasta quedar inservible, y tras un servicio inicial en noviembre del 2023, la persistencia del problema llevó a reemplazar finalmente aquel componente electrónico por un relé electromecánico más robusto, suministrado de forma gratuita a través de la red oficial. La incidencia se agrava en ambientes húmedos o tras prácticas off-road intensas, pues el relé original carecía de sellado suficiente para repeler el agua y el barro. Infiltración de humedad en el mando derecho. A finales del 2024, BMW detectó que la unidad de mandos del puño derecho, que integra los pulsadores de arranque y modos de conducción, también permitía el paso de humedad hacia la placa PCB, lo que ocasionaba fallos intermitentes en la instrumentación, cortes de encendido y mensajes de error electrónico. Esta llamada revisión incluyó la instalación de sellos mejorados y un recambio del conjunto de interruptores, garantizando la fiabilidad de los controles en condiciones de lluvia o polvo, falsos neutros y dificultades de cambio. Varios foros especializados y propietarios de R1300 GS han reportado falsos neutros al subir de primera a segunda marcha con notable frecuencia, lo que obliga a reajustar topes de cambio y resortes internos o incluso a detener la marcha para volver a enganchar la marcha. Este comportamiento se achaca a la nueva ubicación del cambio bajo el motor y a unas tolerancias de fabricación demasiado ajustadas en el tambor de cambio, provocando inserciones imprecisas que BMW está corrigiendo mediante actualizaciones de componentes y software interno en la transmisión. Inconsistencias en la suspensión semiactiva Evo ISA. Durante los primeros meses de uso, varios usuarios notaron que el sistema Evo ISA mostraba confusión al determinar la altura de marcha tras cada arranque, variando el nivel de precarga del muelle de forma espontánea y alterando la geometría de la dirección. Este efecto fantasma se resolvió en parte con actualizaciones de firmware de la unidad de control de la suspensión, mejorando la lógica de autoajuste y reduciendo el vaivén de la altura entre parado y en movimiento. Para disfrutar de sus virtudes sin sorpresas, asegúrate de que tu unidad esté al día en las campañas de revisión, actualizaciones de software y sustitución de componentes indicados por BMW. Con estas precauciones, la R1300 GS seguirá siendo una de las trails más capaces y avanzadas del mercado. Y bueno, mi gente, ahí lo tienen, esas 7 bestias de 2 ruedas que, según los mecánicos, más les vale evitar si no quieren un corazón roto y un bolsillo vacío. Al final del día, lo importante es disfrutar del rugido bajo tus pies sin quedarte tirado en medio camino, ¿no creen? Déjenme en los comentarios si han tenido alguna aventura o desventura con alguna de estas joyitas, o si falta alguna que según ustedes merece entrar a la lista. Si les gustó el video, no olviden apoyarnos con un me gusta, suscríbete y activen la campana para no perderse la próxima ruta.
Nos vemos rodando.